La Costa Brava está localizada en Cataluña. Bueno, yo soy Inma, soy fisioterapeuta y llegó un momento en que yo me lesioné. Tuve que parar. ¿Cómo es tu manera de trabajar? A ver, pues yo creo que has dicho la palabra clave, ilusión, que es el movimiento es vida, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia? ¿Qué es la fisioterapia? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo al canal de YouTube. Hoy estamos con el episodio número 3 de la serie Visitando Clínicas de Fisioterapia. Ya están en el canal publicados el 1 y el 2 en Barcelona y en Palma de Mallorca. Y vamos con el número 3 en la Costa Brava. Hoy estamos en el pueblo de Palafrugell y vamos a visitar una clínica. La Costa Brava está localizada en Cataluña, en la provincia de Girona. Recorre toda la costa desde Blanes hasta la frontera con Francia y se caracteriza por sus bonitas playas. Y hoy estamos en el pueblo de Palafrugell, cerca de Begur y cerca de Calella de Palafrugell. Y vamos a visitar una clínica llamada Let's Move Physio y vamos a conocer a su directora, a su dueña, Inma. Y vamos a hacer ahí una pequeña charla informal, como ya visteis en los vídeos anteriores, comentando un poco la historia de la clínica, las especialidades y curiosidades sobre la fisioterapia y temas de interés. Así que vamos para adentro y os muestro un poco todo. Hola, bienvenido. Adelante. Vale, pues estamos ya por aquí por Palafrugell en la clínica Let's Move Physio con Inma. ¿Qué tal, Inma? Encantado. Mucho gusto, igualmente. Si puedes presentarte un poquito a la gente, al blog. Pues bueno, yo soy Inma, soy fisioterapeuta y soy la fundadora de Let's Move Fisioterapia aquí en Palafrugell. ¿Y cómo fue un poco tu trayectoria? ¿Dónde estudiaste? ¿Trabajos? Bueno, mi trayectoria ha sido un poco variada, la verdad, porque yo fui a estudiar en la Universidad de Barcelona, bueno, la Autónoma de Barcelona, la UAB, y me gradué con la mención de neurología. ¿Vale? Entonces empecé con una tipología de paciente neurológico y fui a parar al sistema público de salud. Entonces ahí me encontré que no solamente había pacientes neurológicos, sino que había un poco de todo tipo, ¿no? Y empecé a trabajar con pacientes posquirúrgicos, lesiones traumatológicas y tal, y ahí descubrí pues, que era algo que me encantaba, que de hecho a día de hoy es mi punto fuerte como fisio, y a partir de ahí, pues bueno, fui descubriendo también un poco que cuanto el paciente más se movía, cuanto antes se movía, cuanto más lo fortalecías y demás, pues antes mejoraba. Y ahí pues fue cuando dije, ostras, descubrí lo que es la actividad física terapéutica y empecé a formarme por ahí, y luego sí que hice el máster en la UB, en el INEF de Barcelona, el Instituto Nacional de Educación Física, y ahí ya pues ya entré en el mundo de la readaptación deportiva. Y entonces pues en la actualidad mezclo un poco lo que son mis conocimientos como fisio de trauma, por decirlo así, pero no me olvido nunca de las bases de la fisio-neuro, porque la verdad es que son súper importantes. No, es súper importante. Yo estuve un año trabajando también en Gijón, en una clínica de neurogeriatría, y el enfoque que te da es muy diferente, de entender más a la persona, la importancia de comunicarte. Correcto. Es diferente. Correcto. ¿Seguiste trabajando allí en Barcelona? Así es, estuve un tiempo trabajando en Barcelona, fui a parar al ámbito privado, que la verdad que también me encantó, porque allí ves, ¿no?, que realmente lo que funciona es pues, estar con el paciente, tener tiempo para explicarle, para valorarlo correctamente, para tratarlo con tiempo. Y de ahí ya no me he movido del ámbito privado, entonces estuve un tiempo en algunos centros de Barcelona. ¿Ya más enfocado en deportivo, trauma? Sí. Estuve en un centro concretamente también de neurología, que allí era muy chulo porque yo estaba como figura de fisiotrauma, pero con pacientes neurológicos, y entonces ahí combinaba las dos
especialidades, por decirlo así, ¿no? Que no sean especialidades oficiales en fisioterapia, pero sí. Y súper a gusto, la verdad. Lo que pasa que, bueno, pues yo soy de aquí de toda la vida, como en casa, como te he dicho antes, en ningún sitio, y ya dije, bueno, pues me volví para el pueblo y empecé aquí un poco de cero, pues por mi cuenta, ir haciendo pacientes, gente de aquí, gente de allá, y poco a poco pues me he ido haciendo un sitio aquí, hasta que decidí pues finalmente este año, principios de año, pues abrir este centro que ves. Y súper contenta, aquí estamos. Muy bien. ¿Y cuando viniste aquí, empezaste a hacer domicilios o estuviste en algún centro físico? Estuve en un centro en el que alquilaba un espacio, por decirlo así, yo como autónoma, y allí pues... Fuiste haciendo cartera. Intentando darme a conocer, y un poco a poco aquí lo que me ha ido muy bien a nivel de pacientes es las recomendaciones de uno entre otro, ¿no? Pues uno le dice a uno, el otro al otro y así. El boca a boca. Más que las redes o así. ¿Y desde pequeña que tenías claro estudiar fisio? Pues, ¿Te fue viniendo? Mira, en mi familia nunca lo hubieran dicho. Siempre me dicen, ostras, se sorprendieron, ¿no? Cuando yo dije que quería ser fisioterapeuta. La verdad es que yo no lo tenía claro. Lo que pasa que en mi adolescencia, esto ya es un poco más personal, esto, pero yo vengo del mundo del deporte, del patinaje artístico. Estuve 13 años haciendo patinaje, compitiendo, entrenando un montón, o sea, ya, digamos, a un nivel alto, ¿no? Y llegó un momento en que yo me lesioné. Me lesioné, tuve que parar. Y ese parón a mí me sentó muy mal. Entonces allí descubrí lo que es la fisioterapia, no como a mí me hubiese gustado, pero bueno, y ahí pues ¿qué pasó? Que al final fue encadenando lesiones, recuperaciones mal hechas, etcétera, etcétera, hasta que al final tuve que dejar de competir y finalmente dejar el deporte. Y ahí me di cuenta de que yo quería ser fisio, pero no fisio como los que yo había tenido, sino fisio y decir, ostras, yo quiero ayudar a la gente que ha pasado lo que yo he pasado, pero ayudarles de verdad. Y es un poco pues lo que hago ahora con la readaptación deportiva, ¿no? De, ostras, un paciente que tiene una lesión, acompañarlo en todo el proceso y que pueda continuar su deporte. Sí. Y esa es como eso es lo que me ha movido a mí, sí. Vale, ¿y qué lesión fue, si se puede saber? Pues era, bueno, rodilla en general. Rodilla. Porque fue más de una, pero sí. Y claro, el patinaje al final es algo que la rodilla o la tienes perfecta porque hay mucho salto, mucho impacto. Y mira, si te haces daño en una mano, pues mira, ¿sabes? Pero la rodilla es algo súper clave. Entonces, curioso. Sí. Trabajo mucho también con chicas de patinaje artístico y otros deportes artísticos, rítmica y demás, pero es también un poco punto fuerte en ese sentido porque yo vengo de ese deporte, entonces conozco a la perfección el gesto deportivo, cómo tratarlo y mira, para mí es súper gratificante, la verdad. ¿Y cómo fue, Inma, el proceso de montar tu propia clínica? ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo fue encontrar local? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, te diría que durísimo, o sea, muy duro, la verdad es que sí. O sea, al final llegó un punto que dije, bueno, tengo claro lo que a mí me funciona, ¿no? Yo tengo una manera de trabajar bastante concreta, digamos así, sé que quiero seguir así, sé que quiero estar en el ámbito privado, quiero trabajar por mi cuenta, por tanto, no me queda otra que al final dar el paso, ¿no? Yo quería un poco un espacio que fuera completamente mío, para poder trabajar a gusto, un poco a mi manera y tal. Y entonces, esa fue la decisión, pero desde que lo decides hasta que realmente lo realizas, ha sido un trámite bastante complicado. A nivel de todo, a nivel de precios de los locales de por aquí, a nivel de cumplir normativa, infraestructura, porque claro, todo implica, ¿no? En este caso implicó una reforma bastante complicada. Entonces, duro, a nivel físico, de echar horas, de estar trabajando, y luego venir aquí, pues a acabar de pintar, que si no sé qué, no sé cuántos, a nivel económico, a nivel emocional, porque al final es un desgaste, para mí ha sido un desgaste durísimo. Pero bueno, luego vale la pena. La satisfacción que te da luego es la muy grande. verdad es que sí, pero no tiene que ha sido fácil porque ha sido súper complicado. Vale, y tema permisos, tema de trámites y tal, ¿es un proceso muy largo también? ¿O en mi caso hay que estar asesorado? Sí. Obviamente. 100%, porque bueno, tienes que tener unas bases. En mi caso, pues sí que conté con profesionales, arquitecto técnico y demás, que al final yo creo que es básico, porque necesitas un profesional que te haga unos planos, te haga unos documentos y tal.
Pero es complicado, sí, la normativa. Sí. Yo no pensaba que fuera tan complicada, la verdad. Pero al final tiene lógica, ¿no? Porque estamos en un establecimiento sanitario, entonces tienes que cumplir con ciertas cosas, sobre todo la accesibilidad, el hecho de que en la entrada pues haya una rampa, si viene un paciente con silla de ruedas puede acceder fácilmente, que los espacios sean amplios. Si lo piensas, el baño. Exacto, el baño, la camilla también, que tengas espacio para moverte, tal. Bueno, eso, que sea accesible y al final, quieras que no, pues tiene un sentido y das una calidad a todo paciente que viene, ¿no? Que eso sí que es verdad que igual no en todos sitios es así. ¿Cómo fue la evolución desde que abriste hasta el día de hoy? Pues bueno, muy bien. A ver, tengo que decir, ya te he dicho, abrí a principios de año, o sea que la evolución es súper cortita. Sí, pero muy bien, estoy súper contenta porque la gente lo está recibiendo bien. Sí, hay gente que me está descubriendo a raíz de haber abierto el centro, ¿no? Incluso gente que me conoce el pueblo de siempre, toda la vida, que ni siquiera sabían que yo era fisioterapeuta. Joder. Entonces, sí. Entonces, bueno, y estoy en un barrio pues que está bien, hay buena gente y hay un buen ambiente, y entonces pues sí, estoy a gusto, y poco a poco pues eso, van habiendo pacientes, cada vez un perfil de paciente más acorde, ¿no? a mi manera de trabajar. ¿Y cómo es tu manera de trabajar? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo es mi manera de trabajar? Bueno, ya el nombre del centro ya te lo dice todo, ¿no? Let's Move, como el eslogan del centro es el moviment es vida, en catalán, que es el movimiento es vida, ¿no? Entonces eso ya te da pistas un poco te invita a moverte, al trabajo activo. Esa es un poco mi filosofía de trabajo, el movimiento. El movimiento cura, yo siempre lo digo, y es que es así. Entonces, bueno, voy un poco en esa línea. Voy huyendo un poco de lo que sería la típica fisioterapia o rehabilitación más conservadora de hacer un montón de reposo o reposo absoluto, medicación, todo eso. Yo voy un poco en la línea contraria, desde el primer momento un poco intentar adaptar al paciente a sus actividades de la vida diaria, a su deporte, a su contexto de vida en general, ya desde el minuto cero, en la medida que se pueda, pero un poco así, reeducar el movimiento, ver qué patrones están bien, cuáles no, qué falla, buscar un poco el origen de lo que le está pasando a la persona, y a partir de ahí, pues bueno, vale. un poco eso. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es una sesión inicial, por ejemplo, de valoración? ¿Cómo la estructuras? ¿Cómo organizas? ¿Cómo la estructuro? A ver, una primera sesión, siempre de manera estricta, yo me voy a sentar el paciente como esté contigo, a hablar un poco. ¿Por qué? Porque al final es importante tener claro, al menos eso es lo que yo pienso, ya es mi opinión totalmente, que no tratamos solamente lesiones, tratamos a pacientes en todo su contexto. O sea, al final tú puedes venir por una lesión de rodilla, pero hay que saber qué pasa, ¿no?, con tu entorno, qué deporte haces, si haces, o qué objetivos tienes tú en la rehabilitación, todo. Yo les hago un montón de preguntas, cómo se alimentan, entonces ahí establezco un contexto, la persona te explica. Hay mucha gente que viene del médico, de donde sea, y no han tenido la oportunidad de explicarles exactamente qué les pasa. Hay veces que es algo súper sencillo y hablando con el paciente enseguida tienes claro qué es lo que hay que hacer. Otras veces no tanto, pero siempre de base está eso. Entonces valoras y luego ya pasas a valorar a camilla o aquí, ¿no?, en la zona de ejercicio terapéutico, movimientos, patrones y demás, y a partir de ahí haces un planteamiento. Yo le explico al paciente qué es lo que yo veo y a partir de ahí establecemos un plan. No siempre los podemos ayudar, esa es otra... otro melón que hay que abrir, exacto, saber qué crees que tienen y si tú realmente eres la figura que los tiene que ayudar, porque no siempre es así. Y ahí yo creo que un poco nos falla a veces el ego a los fisios, ¿no?, que queremos abarcar un montón de cosas. Está bien saber de nutrición, saber un poco de todo, pero no siempre somos los profesionales que necesitan. O a veces nos necesitan, pero con la ayuda de médico, psicólogo, nutricionista, podólogo, todo un equipo, ¿no?, más completo, saber derivar y comunicar. Para mí es lo más importante, saber qué es lo que hay, o lo que yo creo que hay, porque a veces también nos podemos equivocar, y entender eso, que no somos súper perfectos y no tenemos la solución a todo siempre. Y aquí a la clínica viene gente sobre todo del pueblo, también de alrededores. Pues te diría que un poco de todo. Un poco de todo. Sí, viene gente del pueblo mayoritariamente,
típico paciente que puede venir caminando. Yo que a veces les digo, dais una voltereta y aparecéis en la puerta de la clínica, pero viene gente que sí, de un poquitito más lejos, sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera montar su propio centro desde cero, que tenga esa ilusión, desde tu experiencia? Pues yo creo que has dicho la palabra clave, ilusión. Sí, sí, sí. Que a veces yo lo hablaba con mi familia y mis amigos y decía, es que me van a quitar la ilusión al final. Digo, lo he abierto y me van a quitar la ilusión, porque es muy complicado, pero yo creo que esa es la clave, de hacer las cosas con pasión, con ganas y con ilusión. Al final es un trabajo que tratamos con gente y es súper mega vocacional. O sea, si no tienes ilusión y pasión por lo que haces, olvídate. No. O sea, olvídate del dinero, olvídate de... es que no, yo creo que es eso. Y disfrutar lo que haces. Y a partir de ahí yo creo que con esfuerzo todo viene solo. ¿Y algún consejo que des a gente que está estudiando la carrera o que quiera empezar a hacer fisioterapia? A ver, o que haya salido justo de la carrera. Pues un poco eso, de hacer las cosas con el corazón, que al final, bueno, es lo que te digo, tenemos una profesión que es súper vocacional y yo creo que realmente bonito cuando te gusta lo que haces, si se te da bien mejor, ¿no? Pero que lo vivas, que lo disfrutes, que lo hagas con pasión, con mucho cariño. Y yo a mis pacientes los mimo todo lo que puedo y más, y eso es muy bonito. Entonces, eso primordialmente. Y luego, bueno, cuando estás estudiando, pues quizá, o sea, consejo para estudiantes como tal, que no se centren únicamente en lo que les enseñan en la carrera. Porque está genial, ¿no? Te dan unas herramientas, pero no te quedes solo con eso, de ir un poco más allá, abrir perspectiva, cuestionarte las cosas, porque hay veces que dices, bueno, no, yo cuando estudié, claro, empecé la carrera hace ya, ¿sabes? Entonces, lo que a mí me enseñaron ahora ya está obsoleto. Por tanto, bueno, pues eso, cuestionarte las cosas, investigar, explorar, eso yo creo que también es importante, no quedarte solo con... Y luego quedarte con lo que más te guste de cada. Igual, ¿no? En la universidad un profesor te enseña cosas y dices, eso me encanta, y luego otra, y combinas un poco todo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y actualizarse siempre, siempre, siempre. Eso sí, es importante. A mí me pasó, por ejemplo, sales de la carrera, no sabes 100% hacia dónde tirar, si máster, si trabajar, si una especialidad, si otra. ¿Cómo identificarías tú la especialidad que quieres o lo que más te gusta para enfocarte en ello? A ver, yo creo que ahí va un poco lo que te decía, el tema personal. Yo cuando me gradué, ya te digo, hice la mención en neuro porque, bueno, vino así, en ese momento me llamaba la atención, pero poco a poco entras. Yo entré directamente, o sea, me gradué y entré directamente al mundo laboral. Y ahí vas descubriendo un poco lo que te gusta. A mí personalmente me movió mi motivación personal. Como te digo, descubrí el paciente postquirúrgico, el paciente de trauma, el paciente deportivo, la readaptación, y lo junté un poco con mi pasión por el deporte, en este caso el patinaje, ¿no? Y también me he ido centrando pues, en eso, tipología de paciente deportista, deportes artísticos, también trabajo un poco lo que es la fisioterapia en artes escénicas, la música y demás, la danza, ese perfil que ya no es tan... el típico perfil deportista que conocemos, ¿no? De jugador de fútbol, por decirte, pero gente que también se mueve un montón. Los bailarines, los que hacen teatro, también se lesionan. Y entonces, un poco eso, pero porque a mí me encanta. Entonces, yo creo que a la hora de, que dices tú, ¿no? De cómo elegir especialidad, pues haciendo lo que te guste. Viniendo. Viene solo. O sea, si tú haces lo que te gusta, viene solo. Entonces, creo que a veces no tiene sentido de centrarte en algo por otras razones. Al final, si tú, yo qué sé, hay gente que le encantan los niños, por ejemplo, ¿no? Y fisios de pediatría y lo disfrutan un montón, ¿no? Pues si acaban trabajando eso, un poco pues explorar lo que a ti te gusta, lo que se te da bien, que eso también es importante, y disfrutarlo, y a veces es ir probando. Igual vas a una especialidad que tú te crees que será la especialidad de tu vida y no, y luego descubres otra, que es lo que me ha pasado a mí un poco, que... Sí, no cerrarte puertas tampoco. Exacto. Porque si te quedas en el mismo trabajo, en la misma especialidad toda la vida, pues darte la oportunidad de... Exacto, y si hay algo que te llame la atención, pues probarlo, ¿por qué no? O a veces hacer un curso y decir, a ver, ¿esto qué tal? No cerrarse a nada. Sí, al final en el fisioterapia tenemos muchísimas opciones, afortunadamente. Sí, cada vez más. Cada vez más, entonces, bueno, pero no todos servimos para todo. Como en todas profesiones, en realidad, pero es así, sí. ¿Y cómo es la fisioterapia en un pueblo? ¿Cómo percibe la gente la fisio? ¿Hay conocimiento sobre la fisioterapia?
Ahí me has hecho una pregunta un poco... A ver, es complicado. Es complicado porque yo especialmente que vengo de trabajar en Barcelona, estuve 8 o 9 años trabajando, bueno, estuve en Barcelona trabajando ahí y tal, es muy diferente el concepto. Digo Barcelona porque es lo que yo he vivido, ¿no? Pero sí. Allí los fisios están muy actualizados, hay fisios muy competentes, vayas donde vayas prácticamente, los pacientes están muy concienciados de su salud, de qué implica el fisio y tal. Aquí no, aquí mucha gente ni siquiera sabe lo que somos, ni qué hacemos. Y eso es importante también de decir, ostras, que a veces se sienten desamparados, ¿no? De me ha pasado algo, me he hecho daño, ¿qué hago? Voy al médico, ¿no? Es el primer pensamiento que te viene, pero hay veces que dices, no, es que puedes ir al fisio. O mujer que ha tiene un posparto y tiene pequeñas pérdidas de orina, ¿no? ¿Qué hago? Pues puedes ir a un fisio que te ayude. Entonces aquí cuesta un poco todavía, creo que falta dar a conocer un poco nuestra profesión y hasta qué punto les podemos ayudar. La gente tiene un poco en mente fisio-masaje. Y de ahí nos salimos. Entonces, poco a poco, bueno, la gente joven es mucho más fácil, es básicamente la tipología de paciente que tengo mayoritariamente, y ya vienen mucho más concienciados de todo, de lo que implica cuidarse, tal, pero cuesta. Sí. Supongo que en todos al ser una profesión también tan joven y lo mucho que cambió de hace 20 años a día de hoy, pues hace que haya esas... Así es, y a veces... creo que nos falta quizá entre profesionales ayudarnos entre nosotros, ¿sabes? De decir, ostras, pues, ¿no? Lo que hablábamos, la importancia de derivar, la importancia de recomendar, de que, yo qué sé, ¿no? El médico te diga, ostras, pues mira, te han operado de la rodilla, por ejemplo, ¿no? Tienes una prótesis de rodilla, pues vete al fisio, o tienes tal cosa, vete al fisio. Tener más consenso también, seguir todos un poco el mismo parámetro, mismas vías clínicas, misma evidencia. Bueno, sí, o sea, tener cada uno con sus cosas, pero... Sí, yo creo que hay mucha gente todavía es muy reacia, ya te digo, a la fisioterapia, quizá por no saber lo que implica, por falta de actualización, creo yo. Sí que es verdad que hay pacientes que vienen derivados de médicos y ya son médicos especialistas, ya es diferente, pero cuesta. O a veces, quizá por propio desconocimiento del paciente de no saber qué te harán, ¿ves? Por el miedo de hoy qué me van a hacer, qué pasará. Esa es un poco la función también de la cuenta y del canal, que la gente de a pie, en su día a día, pues vea cómo le puede aportar igual la fisioterapia o cómo trabajamos. Y que haya un poco más de conocimiento. ¿Cómo ves la clínica? ¿Cómo ves la profesión de aquí a unos años, en el futuro? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando? Pues mira, yo espero que yo que ahora, ¿no? Por aquí soy como un poco la fisio bicho raro, que trabajo diferente, digamos, a la mayoría de fisios de por aquí. Sueño con que todos acabemos en esta línea, o sea, en la línea de tratamiento activo, ejercicio terapéutico, formarnos, actualizarnos a tope. Me encantaría que, bueno, pues eso, que la fisioterapia se vea un poco así, ya dejar de lado ya el reposo absoluto, lo que te decía antes, estar plurimedicado, no saber qué te pasa, tratar más la consecuencia que el origen. No, yo creo que, y confío porque lo veo que, como te decía, todo lo que a mí me enseñan en la universidad, no todo, pero hay cosas que ya están obsoletas, pues confío en que la profesión irá creciendo. Es una profesión muy nueva, realmente. Entonces, bueno, yo creo que nos falta, sinceramente, más trabajo a nosotros como fisios de darnos a conocer. A veces yo creo que nos boicoteamos un poco a nosotros mismos, ¿no? Y hay que dar a conocer la profesión. Pues me encanta tu proyecto porque creo que es clave. Cada fisio también tenemos nuestro público, que eso también es básico, ¿no? De uno trata más esto, el otro, ayudarnos entre nosotros, entre fisioterapeutas, súper importante, y entre profesionales sanitarios en general. Y que la fisioterapia sea algo que la gente tenga en cuenta, ¿no? No solamente decir, voy al médico, no, pues voy al médico, voy al fisio, voy a tal, voy a cual. Y sí, yo creo que... Vale, muy bien. Yo creo que irá creciendo esto, sí. ¿Cómo definirías tú qué es la fisioterapia? ¿Qué es la fisioterapia? Muy buena pregunta. Eso, a ver, para explicarle a alguien que no supiera nada de nada, yo les diría, somos profesionales sanitarios
importante recalcarlo, tenemos una cierta formación, Sí. que ayudamos a readaptar, sobre todo, pues una lesión a lo que es otra vez al contexto de la persona, al estilo de vida, a mantener una calidad de vida, mantener o ganarla, ¿no? Si es preciso, y luego prevenir que no vuelva a pasar una lesión. Ejemplos, 1000 ejemplos. Que te hagas daño, que te rompas un hueso, volver a caminar como antes, volver a hacer el deporte que hacías como antes, tengas un ictus y volver a poder a caminar, o en la medida que puedas, ¿no? Volver a hacer las actividades que podías. Tema suelo pélvico, súper importante, pospartos, incontinencias, todo eso hacemos los fisios. Fisioterapia hospitalaria, súper importante, fisioterapia oncológica, respiratoria. Sí. Bueno, lo que hacemos es rehabilitar al paciente de lesiones, patologías y Que vuelva a hacer su día a día como intentarlo, eso, a ganar la máxima calidad de vida posible. Yo creo que eso... Esa es una bonita frase. Sí. O sea, ganar la máxima calidad de vida. Sí, yo creo que al final es nuestro objetivo. No hacemos milagros, pero sí que intentamos que la persona esté lo mejor posible. Vale, pues genial, Inma. Sí. ¿Te convence? Muchísimas Pues, gracias. Gracias a ti. Vamos a mostrar ahora un poquito aquí por fuera la instalación y tal. Perfecto. Y listo. Pues hala. Pues esta es un poco la zona que utilizo para realizar ejercicio terapéutico. Normalmente, bueno, está el paciente únicamente conmigo, o sea, son sesiones completamente individuales y súper personalizadas. Y nada, ese es el espacio que utilizamos. En cuanto a material que me preguntabas antes, pues tengo lo básico, lo justo y lo necesario. Muchas veces el paciente, a veces cuando ellos tienen un material concreto de entrenamiento, pues lo traen y lo adaptamos, ¿no? Porque al final me interesa pues que hagan en casa y lo trabajen bien. Y hasta falta un poco complementar con 4 pesas y así, esto todavía está en construcción porque como te comentaba es muy reciente, pero básicamente es eso, también trabajamos mucho con el cuerpo, o sea, con el propio cuerpo, ejercicios un poco de pilates adaptado y así, eso es todo. Y desde aquí darle las gracias a Inma y a la clínica Les Move Physio por abrirme sus puertas y querer ser parte de este proyecto con esta bonita charla. Os dejo en la descripción sus redes sociales, su Instagram, su página web para que vayáis a echarle un ojo y preguntar cualquier duda a ella o dejarlo aquí en los comentarios del vídeo. Espero que os haya molado, dadle like y suscribiros si os gustan este tipo de vídeos, que se agradece el apoyo y nos vemos en el siguiente vlog. Chao, chao.